porque hablando de días claves, bueno, pues estamos viviendo cada segundo y cada minuto una nueva historia en esta relación con Estados Unidos de Norteamérica. El fin de semana, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunió con Donald Trump. Él no hizo llamada cordial, ¿no? Él dijo, voy para allá. ¿Que me quieres poner aranceles? Espérame tantito, ahí voy. Se reunieron, platicaron, y bueno, aunque Justin Trudeau fue muy prudente de qué era lo que habían conversado, el embajador de Canadá en Estados Unidos sí salió a decir, fuimos a decirle que no es lo mismo la frontera norte que la frontera sur, que nosotros no tenemos los problemas de México y que nosotros pues sí tenemos mucho que aunar en este Tratado de Libre Comercio, que si alguien quiere correr del mismo, pues tiene que ser México. Es más, en Canadá ya hay muchas corrientes de partidos políticos pues y de la sociedad que están pidiendo que a México se le saque de este Tratado de Libre Comercio con América del Norte. En medio de esta situación, Javier Rueda, economista, ¿a dónde tiene que voltear México? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Erika? Jonathan, un gusto empezar la semana con ustedes. Pues tras la elección de Donald Trump, parecía que las relaciones comerciales entre México y el principal socio económico eran complicadas, y ahora que Trudeau de repente hace todas estas declaraciones, pues se vuelven todavía más complicado, y parece que hay una alianza muy marcada entre lo que es Estados Unidos, la parte de Canadá, y cómo posiblemente también puedan referir a reglas diferentes con México. Y eso es muy peligroso. Quizá estamos viendo esa línea peligrosa en que nuestro 80% de exportaciones mexicanas es un 80% que gira hacia el norte del país, gira hacia Canadá y Estados Unidos. Y ahí es un punto en donde hay oportunidades donde México debe ver hacia dónde mirar, hacia dónde girar toda esa exportación, o por lo menos generar esos socios comerciales que, más allá de ser más o menos respetuosos, pues sean redituables a lo que es la causa económica nacional. Hay un enfoque en la manufactura estadounidense muy claro, la elección de Trump, la línea de los aranceles, cómo se ha venido dando, en donde México también ha lanzado diferentes mensajes de tú súbeme los aranceles, yo pongo también, más. Y yo pongo más. Y a partir de ahí empezar a ver cómo Estados Unidos va a vivir una política proteccionista. Ya lo hizo. Lo que llama la atención es que Trump ya estuvo en el poder. Esto ya lo vivimos y posiblemente tendríamos que aprender de lo que había sucedido anteriormente y en algo que no hicimos, que fue migrar un poco hacia Asia-Pacífico, Europa y América Latina, en una línea de relaciones comerciales importantes que nos puedan redefinir nuestra estrategia. Y aquí es interesante ponerle cifras. Hacíamos un documento para ponerle cifras y poníamos que cerca de los 550,000 millones de dólares pues marcan una dependencia brutal hacia lo que es el 89.3% de toda nuestra comercialización entre el TEMEC. Es la fuerza que tiene el TEMEC, casi un 90%. Había personas que marcaban el 80, pero ha ido creciendo en los últimos años, y es ese 89.3 que marca cómo las exportaciones hacia este país de Estados Unidos o Canadá pues alcanzan cifras importantes. ¿Alguien piensa que Canadá no es un socio interesante, o alguien piensa que Canadá de repente es como un agregado entre la relación bilateral que podría tener Estados Unidos y México? En realidad esto no es así. Sí es cierto que México es un socio comercial mucho más fuerte, con un 66.5%, 66.4% de nuestras exportaciones, y Canadá es un 22.9%. Ojo, 22.9%, en donde ahora podríamos ver lo que decía Erika, ¿no? De repente Trudeau viaja, habla con Trump, marca condiciones de mercado, y hay un 23% muy importante en la exportación de México hacia la línea de Canadá. Si lo queremos comparar, pues tenemos un 5.8% de exportaciones hacia América Latina y el Caribe, lo cual es muy bajo. Sí, claro. Si lo vemos con Asia, es todavía más bajo, son alrededor de unos 15,000 millones con un 2.7%. Sí es cierto que China y la India, bueno, pues marcan puntos muy interesantes poblacionalmente y de consumo, pero en realidad no son unos determinantes todavía para nuestra economía, a pesar de las nuevas inversiones que tiene sobre todo China en el país. Y Europa es nuestra gran área de oportunidad, con tan solo un 1.8% de exportación mexicana. Recibimos más de Europa de lo que nosotros le damos, y a partir de ahí podríamos encontrar todos esos factores para ver que ese 90% tiene que haber una diversificación, colocar el riesgo en diferentes acuerdos, en diferentes países, y que a partir de ahí va a ser lento, pero poder construir estrategias comerciales que nos den
una economía más diversificada, de menor riesgo, y en la que México, si tiene a lo mejor la torpeza de un Donald Trump que no va marcando a lo mejor con su proteccionismo la cooperación internacional, pues entonces ver dónde México tiene oportunidades para generar ese motor de desarrollo. A ver, lo quiero poner en una paridad un poco más simple, si me lo permites. Estamos hablando, por ejemplo, de un grupo de amigos en donde hay tres. Uno le dice a los otros, ¿quién fue el que me echó mentiras? Si no, me dejo de hacer de amigo de los dos. Y entonces uno le dice, bueno, pues mira, ya estando fue él, ¿no? Que es el caso de Canadá que está señalando a México. Pero a ver, en este grupo de amigos tienen negocios en común y entonces si se pelean como amigos, se pelean en los negocios. México, entendemos, es el que más sale perdiendo con estos datos que nos has dado del nivel de relación comercial que tenemos tanto con Estados Unidos como con Canadá. Era muy lógico que hiciéramos negocios con ellos porque eran nuestros amigos y además eran nuestros vecinos. Es decir, eran gobiernos con los que teníamos afinidades, pero además territorialmente estábamos muy cerca de ellos. Pero déjame preguntártelo, ya pasado el tiempo, Javier, ¿fue lo correcto apostar todo nuestro intercambio comercial hacia el norte, ignorando el resto del planeta, ni siquiera el resto del continente, el resto del planeta, o hoy nos damos cuenta que nos equivocamos y que debimos haber volteado a ver otras áreas de oportunidad? Era una parte lógica y el tiempo nos ha dicho que fue una parte equivocada. Era una parte lógica porque el incremento ha sido del 45.12% en una década. Es decir, en los últimos 10 años México ha incrementado sobre todo la inversión extranjera como motor de desarrollo el 45.12%, en donde Estados Unidos casi es el 40%, España es el 10%, Canadá es el 10%, y luego aparecen inversiones como Alemania, Japón u otros, pero que marca prácticamente como Estados Unidos, además de ser nuestro principal socio comercial en los esquemas de exportación, es nuestro principal inversionista extranjero. Y esto fomenta políticas que a partir del desarrollo pues hacen ver que si no diversificamos, esa inversión extranjera directa que marca Estados Unidos va a ser menor con el proteccionismo de un Donald Trump. Donald Trump sabemos que va a frenar, ya nos había pasado en todo lo que era el tema automotriz, etcétera, etcétera, y en ese pasado veíamos cómo México debe haber generado políticas de un fortalecimiento sobre todo hacia una tecnología, hacia energías renovables, y ahorita ya en un tema muy novedoso. Pero a ver, también la disputa no es Estados Unidos o China, hay un mundo mucho más amplio que eso, es decir, no es declarar la guerra a Estados Unidos diciendo, bueno, pues nos vamos a los brazos de China, como decía temprano Jonathan, sino a ver, vamos a explorar otras oportunidades. Claro. Otros sí. Incluso tratados que tenemos firmados. Exactamente, Estados Unidos es nuestro principal inversor y nuestro principal socio. Si lo diversificamos, el crecimiento a través de inversión extranjera directa queda marcado con un Japón, por ejemplo, que tiene enfoques a los sectores de línea tecnológica y automotriz, claro, súper interesantes. Alemania, que además está muy de moda aquí en el estado de San Luis Potosí, con intereses en alta tecnología y también sector automotriz, se unen con la parte japonesa. España, en una infraestructura y telecomunicación muy, muy interesante y también en factores energéticos. América Latina, con países como Brasil, países como Colombia, países como Chile, que se están abriendo muchísimo a lo que es el mercado mexicano, que tiene un potencial para duplicar exportaciones en los próximos 5 años impresionante. Asia, donde obviamente China es el principal precursor, pero con una proyección de crecimiento anual del 5 al 7% en nuestras exportaciones, y por supuesto Europa, que independientemente a lo que podría ser España o Alemania, podría abrir hasta el 10% de nuestras exportaciones. Todo eso pues puede migrar hacia lo que va siendo un México más diversificado, más global, más presente dentro de lo que son las economías internacionales y con expansiones en manufactura avanzada, donde el TEMEC no dudo va a ser el tratado más importante que tengamos, pero también el poder diversificar nos marca la oportunidad de no dejarnos tanto, de poder colocar también reglas en el juego y a partir de ahí pues no entrar en esa pelea de patio de colegio, ¿no? En donde de repente ya Canadá y Estados Unidos hicieron dupla pues para dejarnos fuera del grupo. Ahora, me quiero referir a otra de las grandes áreas de oportunidad ahora que hablabas de las diferentes naciones del mundo. A ver, quiero invitar y hacerle el exhorto en estos momentos a que te pongas a revisar las cosas que usas de manera cotidiana, cuántas están armadas o hechas en Malasia, por ejemplo, que no es China, que no es el pleito con Estados Unidos, pero que significa también una potencia muy importante y que está creciendo cada vez más, Javier. Claro, hay que ampliar el comercio con Asia y sobre todo la parte de países que nos dan gran oportunidad, además de China o además la India.
Sabemos que China es la gran oportunidad, sobre todo en ese BRICS, ¿no? Donde parece que engloban la gran cantidad de población global, y a partir de ahí podríamos ver que México es súper atractivo. De hecho, todos los amagos que China ha tenido para poder entrar a México, todos esos amagos se han ido frenando por la imposición de Estados Unidos, aunque ahorita, por ejemplo, en el sector automotriz, pues lo produzco para después meterlo. Entonces, a partir de ahí es complejo, pero también no hay que dejar fuera lo que son cadenas globales y cadenas de gran valor. Taiwán, la parte de Malasia, las partes coreanas, todo lo que representa la línea japonesa, que incentivan inversión hacia estados de menor desarrollo. Es decir, también esto es muy, muy interesante. Culturalmente vemos cómo todo este tipo de gestión taiwanesa, etcétera, etcétera, es recíproco y podríamos darle también desarrollo en el país de una manera muy interesante. Cuando hablamos de incentivar inversión de estados con menor desarrollo, pues vemos cómo Taiwán, etcétera, etcétera, incentiva nuestra economía, pero hay estados como Oaxaca, como Chiapas, etcétera, etcétera, que también podrían verse involucrados dentro de lo que es esa mano de obra para no girar también todo lo que es el desarrollo económico a la parte norte del país, ¿no? Claro. Entonces, es interesantísimo también cómo las estrategias de un crecimiento futuro con México puedan dar socios comerciales que no se coloquen tanto al norte, pero y que también puedan permear. Pero a ver, entiendo el equilibrio sería, no nos vamos a confrontar de manera directa con quienes tenemos una relación de dependencia tan importante, pero tampoco podemos aferrarnos a esa relación como si fuera de manera permanente y la única cuerda de la que podemos tener. Es correcto, yo creo que a tiempos cortos, lo que podría ser a lo mejor 1 o 2 años, México va a tener que soportar ciertos aspectos estadounidenses y canadienses por un interés comercial, pero también ir trabajando en proyectos donde México pueda generar infraestructura, donde México pueda jugar un poquito con todos sus factores energéticos, con todos sus factores tecnológicos, fomentar esa parte intrarregional, que es muy, muy interesante. De repente mirar hacia el sur, pues marca cosas interesantes, ampliar acuerdos bilaterales, es decir, sí entendemos los bloques, pero también acuerdos bilaterales. Claro. Se me hace muy interesante como, por ejemplo, Brasil, que es el 38% del PIB regional, o incluso Argentina, que está girando, aunque es difícil ahora con la política que tiene México hacer ahí una incursión. Con Argentina. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Ese es un tema, ¿no? Porque luego de repente hablamos de economía y luego hablamos de política, ¿va? Pero sí, creo que hay que ver ventajas logísticas. Creo que Marcelo Ebrard tiene, desde la Secretaría de Economía, una visión clara de las necesidades que tiene el país, pero también tiene un recurso limitado o un alcance limitado hacia lo que puedan ser dar resultados a corto plazo. Y el margen de maniobra está siendo muy escaso. Muy escaso. Es correcto. Javier, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, al contrario, recordarles un poquito la cuenta de Twitter, donde pueden bajar el reporte del desafío que tiene México hacia lo que son las balanzas comerciales. Ahí está etiquetado Global Media con @ruedac, y a partir de eso, pues que las personas que estén interesadas, sobre todo en ese desafío del 89.3% que representa Estados Unidos, pues que lo puedan ver diversificado y que lo puedan ver sobre todo de una manera analítica para poder tomar decisiones. Claro. Muchas gracias, Javier. No, hombre, al contrario, Jonathan. Gracias siempre. Un gusto. Javier Rueda, economista, platicando con nosotros.